Universidad del Rosario. Vamos a dar un inicio, un saludo a cargo de David Jerónimo López, estudiante y presidente del Consejo Estudiantil del programa de Relaciones Internacionales. Adelante, Jerónimo, bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por participar en este webinar. La verdad, estamos muy emocionados de tenerlos todos aquí. Mi nombre es David Jerónimo López López. Como lo mencionaba la doctora Diana, soy el presidente del Consejo Estudiantil de Relaciones Internacionales. Y bueno, el propósito de este webinar como tal es mostrarles el perfil profesional y ocupacional que tiene un internacionalista. Queremos dar a conocer la importancia de la carrera, sus objetivos y el ejercicio de la misma, así como los retos de los egresados y la experiencia de estudio en la facultad y la universidad. El programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario da herramientas para comprender la forma en que los distintos actores internacionales, como estados, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, multinacionales e individuos, interactúan, deciden e inciden en el ámbito nacional e internacional. Los internacionalistas están en capacidad de proponer soluciones a problemáticas privadas o públicas a nivel regional y global. También aportan al país desde el análisis y práctica en asuntos políticos, económicos, sociales y culturales de Colombia y el mundo. Los internacionalistas rosaristas tienen formación teórica y práctica, sustentada en estudios de casos y simulaciones en tomas de decisión. Aplican herramientas teóricas y técnicas que buscan formular soluciones eficaces y sostenibles a problemas nacionales, regionales y globales. Nuestros egresados se pueden desempeñar como funcionarios en organismos internacionales, asesores internacionales de empresas, medios de comunicación, partidos políticos, funcionarios del Estado, analistas políticos, orientadores en la opinión pública, negociadores, representantes internacionales, entre muchos otros. Lo que les quiero decir con esto es que el límite no existe. Tenemos una infinidad de posibilidades a través de esta carrera. Y es muy importante para mí en este momento presentarles a los panelistas que nos están acompañando. La verdad, son personas que yo considero han ejercido realmente lo que es ser un internacionalista de la mejor manera. Tenemos a Valentina Tamayo, de ProColombia, a Camilo Valencia, que trabaja actualmente en Morgan Stanley, y a Andrea Yepes. Entonces, estoy muy agradecido, y para moderar este gran espacio, contamos con la participación de nuestra profesora de la facultad, Lourdes García, que tiene una trayectoria impresionante de 20 años y de 14 años en nuestra facultad, en la cual ha tenido pues la oportunidad de estudiar y hacer un análisis del entorno político y económico internacional, y que además se caracteriza por esa humanidad que nos caracteriza a nosotros los rosaristas y a los internacionalistas. Entonces, en este momento les doy la palabra a usted, profesora Lourdes. Muchas gracias a usted por moderar este espacio, y a los panelistas, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, David. Para mí es un gusto, la verdad, que me hayan invitado desde el Consejo Estudiantil de Relaciones Internacionales a moderar este conversatorio. Y es un mayor gusto todavía tener como panelistas a tres estudiantes, antiguos estudiantes, que ya están hechos todos unos jóvenes profesionales con unos talentos fantásticos que nos van a ir demostrando a lo largo del conversatorio. Como decía David, el objetivo, en cierta manera, como nos pone el propio título del conversatorio, es, bueno, ¿hacia dónde vamos los internacionalistas? ¿Qué protagonismo seguimos teniendo? ¿Por qué sigue siendo importante estudiar una carrera como esta? ¿Cuáles son las habilidades, las experiencias y los retos que se nos ponen por delante en un mundo tan complejo como en el que estamos y en el que hace falta, evidentemente, profesionales con un grado muy importante de transversalidad y de interdisciplinaridad en relación al análisis realmente de nuestro entorno, ¿no? Eh, para hacer esto, digamos, lo más ágil posible, yo voy a ir lanzando algunas preguntas y vamos a ir, digamos, dándole la palabra a cada uno de los panelistas, porque realmente son ellos los protagonistas de este, digamos, evento, ¿no? Entonces, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que ustedes adquirieron en la carrera y que consideran que son las más valiosas, teniendo en cuenta el trabajo que tienen en estos momentos en compañías internacionales, también nacionales, y en el ámbito privado, los tres? Andrea, cuando quiera.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la introducción y pues qué emoción estar en este conversatorio. Para responder tu pregunta, bueno, en este momento yo me desarrollo como analista de fusiones y adquisiciones, trabajo para un fondo en Estados Unidos que se llama Axel KKR y ellos tienen una empresa acá en Colombia que se llama Estela. Creo que las tres habilidades que aprendí durante la carrera y que genuinamente creo que estoy aplicando hoy en el día en día en el mundo laboral son primero el análisis cuantitativo y cualitativo. Creo que como internacionalistas eh, y yo precisamente que soy recién egresada, creo que el analista es el que tiene la información y tener información no necesariamente son números y no necesariamente es la parte cuantitativa, pero es tenerlo todo para poder tomar decisiones. Entonces creo que es algo que se aprende durante toda la carrera, durante todas las clases y esto me lleva a la segunda habilidad, que es entender los contextos complejos. Los internacionalistas somos capaces de ver la imagen macro, la big picture. Y esto tiene aplicaciones en diferentes industrias, pero específicamente donde yo trabajo en este momento es ver cómo se conecta lo global con lo local y anticipar efectos de lo que está sucediendo en este mundo que, como Lourdes lo mencionó, es tan complejo y cómo eso impacta decisiones estratégicas. Entonces, por ponerles un ejemplo, si yo quisiera entrar a un nuevo mercado en otro país y quiero llevar el negocio en la empresa en la que estoy a otro país, eh, hay riesgos, ¿cierto? Y son escenarios bastante cambiantes y bastante complejos. Entonces, la estrategia que yo, por ejemplo, utilizo para entrar a España no es la misma que puedo usar para México. Y creo que eso es algo que aprendemos durante la carrera. Y finalmente, a resolver problemas. Creo que como internacionalistas siempre nos vamos a enfrentar a nuevos retos porque estamos en un mundo cambiante y muy global con diferentes variables. Entonces tenemos que tener también la capacidad de proponer soluciones que sean efectivas tanto para el negocio, sea dentro del sector privado o sector público, pero tener la capacidad de proponer soluciones y hacerlo rápido, porque las decisiones hoy en día se toman rápido y son concisas, pero creo que esas tres. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a darle la palabra a Camilo. Sus habilidades, ¿cuáles son las que más destacaría que Gracias, María fueron? Lourdes. Am, yo iría por la misma línea de Andrea realmente. Eh, Uno al estar expuesto a tantas áreas del conocimiento, em, hasta donde yo estoy en el programa, uno veía economía, derecho, las complejidades de las diferentes regiones del mundo, dinámicas geopolíticas, geoeconómicas y demás. Eso nos permite tomar variables de distintos campos de conocimiento y algo que tiene mucho valor particularmente porque en las empresas se valora demasiado el conocimiento hiperespecializado. Entonces, claro, se necesita ese conocimiento hiperespecializado y casi que en silos, en donde las personas prácticamente pueden encerrar en un sótano y trabajar enfrente al computador y no saber del resto del mundo. Pero también a veces las empresas, y cuando estamos hablando de unas multinacionales como en la que yo trabajo, necesitan conectar qué necesita el negocio con nuestras necesidades de seguridad, con otras cosas. Y muchas veces la persona que se vuelve clave realmente es esa persona integradora, esa persona que es capaz de decir, ok, yo entiendo las necesidades que tiene esta persona que está supremamente especializada en tecnología, pero también comprendo las necesidades y lo que me pide el negocio para su crecimiento, pero también entiendo lo que me está pidiendo el regulador por otra parte. Entonces, esa capacidad de integración y la capacidad de comunicar efectivamente estas necesidades y encontrar la resolución a los problemas, definitivamente es algo que se entrena durante los 4 años de la carrera y que es crucial en muchas empresas. Muchas gracias, Camilo. Valentina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya lo han presentado previamente, yo soy Valentina Tamayo, asesora de inversión para ProColombia directamente aquí en Estados Unidos. Y bueno, de acuerdo a la pregunta que hacen, yo creo firmemente de que nosotros los internacionalistas somos los arquitectos entre lo global y lo local. Y de acuerdo con ello, yo considero que lo más importante o las habilidades más importantes que yo he podido adquirir a través de mi experiencia laboral es el desarrollo de relaciones de confianza. Precisamente uniéndome a lo que decía Andrea y lo que decía Camilo, sí necesitamos entender el negocio, necesitamos buscar ese puente de conexión, pero la única forma en la que podemos hacer eso es entendiendo a la persona primero, entendiendo las necesidades de la persona, en este caso una persona que pueda representar unos intereses políticos, intereses
intereses económicos, intereses empresariales, pero considero firmemente que lo primero que se tiene que hacer o la primera habilidad que se tiene que adquirir es la posibilidad de construir relaciones de confianza y relaciones que permitan llegar a ese punto de acuerdo, como ese punto de equilibrio, como también se dice en economía, entre las necesidades de las dos partes. Entonces, para mí, esa sería la respuesta. Ujú. Muchísimas gracias, Valentina. Vamos a pasar a una segunda pregunta. Mm, Preguntábamos qué habilidades adquiridas en la carrera consideran que son las más valiosas. ¿Cuáles son los aprendizajes que no sean solamente puramente, digamos, de habilidades y competencias, sino grandes aprendizajes que les ha aportado, que les aportó la universidad durante los 4 años que estuvieron? Empezamos por André. Bueno, creo que es una pregunta muy valiosa. Creo que uno de los aprendizajes más grandes que te deja el Rosario es a pensar críticamente. Hoy en día estamos, como lo dije antes, en un mundo muy cambiante. Entonces tienes que negociar con diferentes culturas, en diferentes idiomas, buscar traducir intereses eh, que de pronto no son comunes a una visión como global. Y creo que la carrera enfatiza mucho en eso durante los 4 años y también los extracurriculares que acompañan la carrera. Estamos en una sociedad en la que realmente desde el sector privado las empresas lo que quieren es crecer y generar revenue y de pronto también generar impacto y como muchas cosas más, y eso implica ser, como lo dijo Camilo, el integrador. Entonces creo que uno de los retos más importantes y aprendizajes que me deja el Rosario es como aprender a lidiar con diferentes culturas. Y el ejemplo que en este caso quiero dar es cuando yo hice mi pasantía, estaba en el área comercial de una empresa que pues, trabajaba para el mercado de Benelux. Estamos hablando de Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Y el idioma común es el holandés y solo hablaban, porque yo estaba en el equipo, inglés conmigo. Entonces es como también adaptarse a esos diferentes escenarios. Obviamente uno tiene que ser recursivo y otra vez volvemos a lo de resolver problemas, pero creo que si yo no hubiera estado en el Rosario y no hubiera tenido como esos aprendizajes de ser como maleable interculturalmente, no hubiera sido la misma experiencia. Muchas gracias, Andrea. Camilo, sus grandes aprendizajes. Mm, a mí me gusta pensar mucho y creo que esto viene por mi antecedente como también presidente del Consejo Estudiantil de Relaciones. Me encanta pensar en el gobierno único de la universidad y en su planta profesoral y en las oportunidades de investigación. Em, lo que yo destacaría es las oportunidades están ahí en cada rincón de la universidad y esas oportunidades las toma ventaja quien las toma. Eh, hay un convenio con una universidad británica. Si usted quiere ir al Reino Unido y estudiar allá, está ahí, pero nadie va a hacer la aplicación por usted. Si necesita exposición y contactos, todos aquellos que estén interesados en la carrera diplomática, muchos de nuestros profesores están en la academia diplomática. Entonces, son conexiones y son oportunidades para aprender qué hay más allá. Creo que uno no, cuando uno está en la vida en el colegio, uno no se da cuenta de cuántas oportunidades hay y tal vez uno se haya muy tarde cuenta en la universidad todo ese espectro y realmente en la universidad uno aprende que la universidad tiene tantos egresados, tantos profesores, tantas oportunidades en el mismo gobierno y que realmente la carrera de uno casi que la puede hacer uno mismo, pero también estará quien simplemente vaya por el currículo y no se sepa nada más de quién. Yo por ejemplo, aquí recuerdo que cada vez que podía molestaba a María Lourdes para comentar sobre la situación en Cataluña, por poner un ejemplo un poco más trivial, pero realmente las oportunidades están ahí, las personas están ahí y el calor humano que uno encuentra en la Universidad de Rosario hace que sea aún todavía más fácil. Hay ambientes mucho más hostiles que la universidad, entonces creo que es una oportunidad única por su relación con el sector público, con el sector privado y por la calidad de su gente. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Valentina, sus aprendizajes. Gracias. Y bueno, yo creo que el aprendizaje más grande que me dejó la universidad es salir del común denominador.
En mi caso, la universidad, o en el caso de todos, la universidad siempre nos incita a ver oportunidades en los diferentes escenarios y yo quiero resaltar primero, por ejemplo, los semilleros de investigación. Como estudiante, creo que lo mejor que pude hacer y que de verdad invito a todos los que están en este conversatorio a que lo hagan es aprovechar esos espacios que precisamente da la universidad para salir del común denominador en lo que pueden estar los otros estudiantes o los demás estudiantes de las otras universidades del país. Estos semilleros de investigación, como decía Andrea, no solamente te ayudan a desarrollar un pensamiento crítico, sino que también analítico, te ayudan a posicionar tu visión en escenarios globales, en escenarios internacionales ante coyunturas a nivel internacional que están ocurriendo y que te permiten a ti no solamente analizar una coyuntura que muchas veces creemos que solamente desde el perfil internacionalista se analiza desde una parte política o desde una parte cultural, sino que también la puedes analizar desde una parte económica, desde una parte legal para los que están haciendo doble con derecho. Entonces, primero, creo que salir ese común denominador, tú salir de la universidad siendo parte de un semillero de investigación, posiblemente habiendo colaborado en una investigación que se publicó en la Universidad del Rosario, eso ya te genera un común diferenciador. Y un aspecto diferenciador, perdón. Y segundo, para mí también lo que me parece fabuloso es que la universidad exija tener un tercer idioma. La verdad, ahorita, como vemos el escenario internacional, con las personas que me relaciono aquí en Estados Unidos, mínimo las personas ya hablan 4 o 5 idiomas. Entonces, que partiendo de la universidad ya nos estén exigiendo tener un tercer idioma, me parece fabuloso y que la verdad debería ser algo que se debería incentivar muchísimo más para ampliar un poquito más también la red de comunicación que podamos tener a nivel internacional. Muy bien. Muchas gracias, Valentina. Una última pregunta relacionada en cierta forma con, pues, con nuestra universidad y sobre todo profundizando un poco en lo que es la marca Un Rosario, ¿no? ¿Qué considera cada uno de ustedes que ha sido lo más importante en la formación que reciben los internacionalistas rosaristas como ustedes? Andrea. Bueno, yo creo que más allá de solo el pensamiento crítico, que es algo que 100% van a recibir durante la formación, tenemos profesores, primero profesores de calidad. O sea, ustedes van a tener profesores que vienen de diferentes partes del mundo, que tienen ya carrera en las relaciones internacionales y que ya están haciendo parte de diferentes industrias. Segundo, yo siento que el Rosario, como lo puso Camilo, te da las oportunidades, tú tienes es que tomarlas. Por ponerles un ejemplo, yo fui asistente de investigación por un programa que tiene el Rosario que se llama Jóvenes Talento y eso me abrió puertas en diferentes lugares para ser asistente de investigación y hoy en día pues está publicando un libro que probablemente futuros internacionalistas van a usar en clases como economía política internacional. Adicional a eso, creo que algo que es esencial durante la carrera aprender es estudios de caso, no solo en temas de noticias internacionales o de contextos internacionales, sino como ese pensamiento consultor, como el pensamiento consultor que aprende uno mucho a través de las clases, precisamente por los diferentes proyectos y diferentes cosas en las que uno se ve inmiscuido. Y finalmente, algo que quiero resaltar, que también es, que creo que es uno de los extras como de la marca rosarista, es como las posibilidades que te dan más allá solo de investigación. Están los semilleros y también programas como Jóvenes Talento, pero existen intercambios que te dan el 80% de beca para que te puedas ir a hacer un intercambio. Existen convenios para hacer doble titulación, que genuinamente hoy en el día en el mundo laboral y sobre todo en la hoja de vida venden un montón, porque eso le está diciendo a las empresas que ya tú tienes la capacidad de dominar en un espectro multinacional. Yo hoy en día trabajo con gente de México, en el pasado trabajé con gente de Holanda y creo que eso es algo que el Rosario de verdad apoya muchísimo y que tiene un impacto a nivel profesional impresionante. Muchas gracias, Andrea. Camilo, su experiencia. El conocimiento duro. Es impresionante el conocimiento que tienen los internacionalistas de la Universidad del Rosario. Yo tuve una interacción muy limitada con internacionalistas de otras universidades en Colombia, pero por lo que he visto aquí, y estoy hablando de gente de Georgetown, de George Washington University, de American University, el conocimiento que los internacionalistas de la Universidad del Rosario tiene es impresionante. Y me uno a la cruzada de Enrique Serrano cuando nos decía que no había conocimiento inútil. Yo no creo que hay conocimiento inútil, por más de que Google o la inteligencia artificial hoy en día les den muchas respuestas. eh, Ese conocimiento
que uno tiene, unido a esas habilidades blandas de las que ya hemos hablado extensivamente en las anteriores respuestas, em, son una cosa invaluable que hace que el punto de vista de uno realmente sea único en una mesa. Entonces, y los exámenes con María Lourdes son difíciles. Sabía que lo iba a Muy decir también. buenos, muy Bastantes. buenos. Sabía que lo iba a decir, Camilo. Me encantaban. Me Sí. gusta esa reivindicación que hace usted del conocimiento puro y duro, que no es duro, sino que es el conocimiento. Es el conocimiento. Y ese conocimiento que nos permite, evidentemente, tener una capacidad de pensamiento crítico y de interrelacionar las cosas. eh, y que sí, que yo creo que es una de las cosas que más destaca en nuestros internacionalistas rosaristas, ¿no? O sea que Y muy responder rápidamente, porque por muy hábil que usted sea digitando, cuando usted está en una reunión y un ejecutivo le pregunta a usted un concepto acerca de algo, usted tiene menos de un minuto para responderle. eso es. Entonces, Eso es lo definitivamente. que le tratamos de transmitir también a nuestros estudiantes actuales, ¿no? Porque piensan que apretando el botón y el chat GPT, etc., ya tienen la respuesta y claro, cuando uno se enfrenta a los escenarios que ustedes tres ya se han enfrentado, creo que se entiende perfectamente la lata que nosotros les dábamos en torno a cosas que hay que saber, básicas y que hay que saber, como dice, responder y que hay que conocer realmente, ¿no? Y que es lo que para mí distingue a unos internacionalistas con una formación como la del Rosario de otras universidades. Muchas gracias, Camilo. Valentina. Bueno, para mí me quiero remitir un poquito a la teoría que nos enseñaron incluso cuando estaba siendo estudiante del politólogo británico Simon Beaumont, que en donde él habla mucho de la modernidad líquida. Y precisamente habla de los tiempos líquidos en los que nos encontramos ahora nosotros, en donde no, las relaciones no son para siempre, las estructuras, las organizaciones, nada es para siempre. Y precisamente creo que la Universidad del Rosario te da esa capacidad de ver un poco más a futuro de cuando lo que uno conoce no está estable. Precisamente ahorita nosotros y para nadie es un secreto que las relaciones bilaterales comerciales y también diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos están atravesando por momentos difíciles y nosotros como ProColombia, que nos toca vender país, que nos toca vender oportunidades, que nos toca vender el por qué Colombia debe ser atractivo en este momento a nivel internacional y a nivel de Estados Unidos para la inversión extranjera directa, ha sido un reto. Pero precisamente de eso hace un internacionalista, acoplarse a los retos, acoplarse a las coyunturas, acoplarse a las diferentes dinámicas que pueden estar ocurriendo en el escenario internacional y que por esto eso no significa que unas relaciones deben cortarse o que unas relaciones deben acabarse también. Yo creo que lo que nos motiva a nosotros y que hemos hecho desde ProColombia y personalmente en lo que nos hemos motivado es qué más debemos hacer para no solamente cambiar, pero también para fortalecer las relaciones que antes ya se habían generado. Entonces, sí, me parece que estamos en la modernidad líquida, pero el Rosario es un claro ejemplo de cómo podemos atravesar este tiempo diferente, este tiempo coyuntural, pero siempre generar un impacto positivo en el ecosistema internacional. Muy bien, muchísimas gracias, Valentina. Ha sido un gusto escucharles nuevamente rememorar lo que son habilidades, aprendizajes y un poco la marca del Rosario que les ha quedado como... Y eso es para siempre realmente, ¿no? Es decir, uno siempre se va a identificar como, en este caso, internacionalista del alma mater, en nuestro caso, que es la Universidad del Rosario. Vamos a pasar un poco a la parte más, más práctica y más profesional. Ustedes ya como profesionales junior y en compañías internacionales, me gustaría saber cuáles han sido, coméntenos, cuáles han sido los mayores retos que han tenido al trabajar en esos escenarios. Andrea. Bueno, yo voy a empezar con el primer reto antes de inclusive entrar al mundo laboral y es subestimar el momento correcto para hacer networking. Mm. Ustedes no dimensionan lo importante que es hacer networking a través de muchas cosas durante la universidad. Pasantías de verano, empezar a contactar reclutadores de inclusive 2 semestres, 3 semestres antes de empezar la pasantía. Eso es impresionante. Y las redes que tiene el Rosario en este momento y tendrá por siempre son
imprescindibles al inicio de la carrera. Ahora bien, dentro del mundo laboral, creo que uno de los retos más grandes a los que me he enfrentado es eso, atender rápidamente a situaciones complejas que cambian muy rápido. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me sucedió y me ha sucedido ya 2 veces es el manejo de expectativas. Eso es algo que es esencial al momento de entrar al mundo laboral, porque primero, uno siempre que tiene que poner un poco más de días al momento en el que uno va a entregar las cosas, creo que eso es esencial y creo que a uno no le dicen eso hasta que entra al mundo laboral. Y lo segundo es, todas las partes tienen intereses y todas las partes tienen formas distintas de ver las cosas. Entonces, cuando tú estás en una empresa multinacional y cuando estás en un sector privado que maneja clientes globales, eso implica que pueden haber diferentes formas de ver las cosas en diferentes regiones hacia el mismo cliente. Entonces, por ejemplo, para un cliente como Google, Netflix, Amazon, pues para ellos es mucho más fácil negociar un contrato global que negociar un contrato regional por cada país en los que operan. Pero las reglas en Alemania pueden ser muy distintas al mercado de Benelux o puede ser muy distinto al mercado americano. Y poner a coordinar todo lo que implica llevar, por ejemplo, un cliente global, esto solo es un ejemplo, implica ser bastante adaptativo a las situaciones y también diplomático. Y que eso es algo que aprendemos un montón en la carrera. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Importante reto. Camilo, adelante. Para mí el impacto cultural, definitivamente sí hay choque cultural, sí va a haber choque cultural con los Estados Unidos por muy cercanos que de pronto nos advirtamos a ellos, sí va a haber choque cultural con los europeos y incluso con los españoles, definitivamente. Es muy cierto que lo que dice Andrea de prometa poco y entregue mucho. No sé, cuando y entre más grande es la compañía, casi que uno tiene que atreverse a prometer menos y a entregar todavía más. Porque entre más grande es la compañía, más difícil es moverla, más difícil es adquirir resultados, porque hay gobernanzas y procesos que tienen que respetarse y hay muchísima más gente que está trabajando en muchísimas más cosas. Entonces, eso es demasiado importante y a manera anecdótica, un amigo español a quien estimo mucho me decía que detestaba trabajar con nosotros porque nosotros a todos le decíamos que sí, sí señor ingeniero, sí señor ingeniero, sí señor ingeniero, sí señor ingeniero. Pasaba un año y nadie había avanzado en absolutamente ningún proyecto. Hay que aprender de manera de decir, a saber decir que no, que se puede hacer, que no se puede hacer. Manejar expectativas, la configuración de expectativas es tan importante con el jefe como con el resto de la compañía. Y hay cosas incluso pequeñas a las cuales uno no se adapta. Aquí todo el mundo, desde los cargos más altos de la compañía hasta los más bajos, la gran mayoría de la gente come en el puesto. A mí eso me aterra, porque por los olores, por las interacciones y demás. Am, pero definitivamente la cultura de tanto en la comunicación como en las cosas no verbales que hacemos, o sea, estos dos ejemplos que les doy es por lo verbal y no lo verbal, hay un choque cultural y nosotros los colombianos, la última vez que yo vi la estadística, éramos de los países que más horas pasábamos en la oficina. Y eso está atado a muchísimos factores. Aquí son las 5 de la tarde, no hay absolutamente nadie en la oficina. Ya son 40 horas a la semana, tal, y se valora muchísimo el trabajo. Y creo que nosotros muchas veces en nuestra cultura somos casi que trabajar por poner horas. En cambio, aquí es, usted necesita un minuto más, pues me va a pagar, pero va a obtener los resultados por lo que está pagando. Ujú. Muy bien, Camilo, muchas gracias. Valentina, su experiencia. Sí, bueno, me causa mucha gracia, Camilo, con lo que tú dices, porque precisamente con los inversionistas que yo trabajo me dicen es que a los colombianos le dicen a todo que no, porque dicen que nosotros somos muy burocráticos. Entonces dicen, hay un papel, no, no te lo puedo firmar porque tiene que pasar por tal persona, por la otra. Entonces, a eso también iba un poco como a mi respuesta y es adaptarse a los diferentes estilos de negociación.
Creo que ese ha sido uno de los mayores retos, aprendizajes que he tenido que enfrentar en mi vida laboral y también darme cuenta de que al final también no estamos negociando. Es muy diferente negociar con una persona que también habla tu misma lengua materna, con una persona que ha estado en un espacio sociocultural similar al que tú creciste, a una persona completamente diferente, también teniendo en cuenta que, por lo menos en mi caso, en Estados Unidos, es muy diferente el relacionamiento con un fondo de inversión, un fondo de capital en California que uno en Nueva York o uno en la Florida. El relacionamiento es bastante diferente porque los intereses también son diferentes y la influencia política de este país también es diferente. Entonces, creo que eso uno es adaptarse a los estilos de negociación y creo que otro reto que lo he considerado un poco más a nivel personal, que también podría en algún momento traducirse en un error, pero ha sido un tema personal, es subestimar mi capacidad de adaptarme y actuar en los diferentes escenarios en los que me presento. Yo trabajo con personas que llevan más de 12 años trabajando con fondos de inversión en levantamiento de capital. Yo no llevo tanto tiempo como ellos, pero nunca me he dejado ver como algo menos, o como una persona que tenga menos experiencia, o como una persona que no sepa actuar en ese escenario, porque al final lo que tú reflejas es lo que eres para ellos, para el inversionista y para la persona con la que te está relacionando. Entonces, creo que un reto es creerte o creerse uno mismo también en qué posición está y qué es lo que puede lograr. Y creo que eso también te saca de de ese común denominador, te da ese diferenciador del que les hablaba previamente. Muy bien, muchísimas gracias. Resulta muy interesante escucharles porque uno siempre piensa que un internacionalista se dedica única y exclusivamente a hablar de política exterior y de geoestrategia, etcétera, etcétera. Y con ustedes creo que todos estamos descubriendo que el internacionalista actual tiene que tener muchos más conocimientos de los que se consideran básicos, una interdisciplinaridad y facilidad transversal, una resiliencia en ese sentido a acercarse a ámbitos que están ahí pegaditos de lo que son el análisis. En este caso, como han dicho ustedes, casi ustedes se dedican a hacer análisis en torno de negocios internacionales. Por lo menos Andrea y Valentina, ¿no? Creo que Camilo está metido más por lo que he visto, en riesgos cibernéticos, que es algo muy, muy interesante Correcto. para una compañía ni más ni menos que Morgan Stanley, ¿no? O sea que, wow, yo en principio quiero felicitarles porque ustedes son muy jóvenes, hace muy poco que han terminado y miren dónde están y me imagino que, bueno, también pensando en hacia dónde quieren proyectarse como tal, ¿no? En un futuro. Entonces, mi última pregunta tiene que ver precisamente con la reivindicación de nosotros como internacionalistas, de ustedes como profesionales internacionalistas. ¿Cuáles son las oportunidades profesionales que como internacionalistas consideran que se están abriendo o que están abiertas en un sector que muchas veces se ha visto como, vamos a decir, bastante cerrado para los internacionalistas, que es el sector privado? Antes decíamos que muchas veces la mayor parte de mis estudiantes lo que quieren es acabar en la academia diplomática, ¿no? Y terminar en Cancillería. Y yo siempre les digo que hay tantas oportunidades en el ámbito privado. Yo diría que en estos momentos casi hay más oportunidades para desarrollarse en el ámbito privado que en el público, ¿no? Así que les doy la palabra. Cuéntenos, ¿cuáles son esas oportunidades que ustedes consideran que están abiertas y qué es lo que nosotros aportamos, ustedes aportan como internacionalistas en su organización? Bueno, yo creo que el sector privado está en un momento, así como lo menciona Lourdes, en el que las oportunidades son infinitas. ¿Por qué? Porque en esta era de la globalización, en el que los negocios crecen tan rápido, las oportunidades también se abren en la misma medida. Ahora bien, yo que trabajo desde el sector privado, específicamente desde la perspectiva de la empresa, les puedo decir que hay muchas oportunidades en temas de análisis de riesgos, en desarrollo de negocio, consultoría, o sea, inclusive las mismas empresas contratan a personas para que sean consultores internos, o sea, a veces ni siquiera contratan a la consultora. Adicional a eso, creo que hay muchas oportunidades en temas de análisis de negocios desde diferentes perspectivas, ciberseguridad, riesgos políticos,
fusiones y adquisiciones, que es, por ejemplo, donde estoy yo. Si yo hoy en día saliera a la universidad y buscar otra vez trabajo, 100% buscaría en las áreas de multinacionales de desarrollo de negocio, porque ahí 100% van a necesitar internacionalistas todo el tiempo, porque las multinacionales siempre están buscando crecer. O sea, por ponerles un ejemplo, Nubank ahorita, Nubank quiere entrar a más países en Latinoamérica, entonces tienen un área de desarrollo de negocio en donde los internacionalistas van a ser esenciales. O digamos, en la empresa en la que yo estoy, el fondo quiere invertir más en Latinoamérica para ayudar a crecer muchas más multinacionales en el área SaaS. Entonces, es como tener esa oportunidad de abrirse a diferentes industrias, pero desde una perspectiva del negocio de desarrollo. Adicional a eso, también quería comentarles que hoy en día también existen programas de 2 años, un año en compañías grandes como Morgan Stanley, como Axel KKR, que es el fondo que está detrás de mi empresa, o inclusive de comercio, que contratan a recién graduados y los hacen rotar por diferentes áreas de la compañía, 8 meses, 9 meses, y dependiendo de dónde les fue mejor, los contratan para posiciones full time. Entonces, creo que eso es súper importante porque estamos en ese punto en el que podemos aplicar esas cosas. Y no hablo solo de entidades públicas a nivel internacional, como por ejemplo el Banco Central Europeo, sino también de verdad entidades privadas como Nubank, Citibank, Transfigura, Morgan Stanley, JP Morgan. Hay un montón de empresas privadas que tienen estos programas en los que cogen a personas recién egresadas y las entrenan para que se puedan desarrollar dentro de la empresa. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Camilo, su experiencia. Eh, la otra cara de la moneda, así como los otros profesionales decíamos que la desventaja era los hiperespecializados que estaban y que deberían conocer un poco más. Eh, yo diría, hay tantas oportunidades en el sector privado como uno decida tomarlas y encaminar y especializar su carrera. Entonces, nosotros que tenemos el espectro amplio de diferentes ramas del conocimiento, pues podemos decantarnos por una rama de ese conocimiento. Es decir, hay negociadores internacionales, hay abogados internacionales, hay economistas internacionales y demás. Entonces, esta gente también va a estar compitiendo con uno. Entonces, de oportunidades, absolutamente todas, pero también depende de nosotros cómo nos enfoquemos en nuestra carrera y cómo nos especialicemos. Si ustedes me preguntan a mí en primer semestre, yo me vi alguna vez haciendo administración de riesgos en ciberseguridad. No, yo no lo tenía pensado, pero realmente mi camino fue a través de esa especialización. Yo sabía que me encantaban las relaciones internacionales y, y era un ñoño en todas estas cosas. Y después, a través de la carrera, me encantó la seguridad internacional. Y después de seguridad internacional, yo dije, bueno, ¿a dónde veo yo el mundo y dónde me interesa a mí el mundo? Ok, dentro de seguridad internacional, ciberseguridad y así poco a poco va abriendo uno camino. Es decir, es paso a paso. Entonces, esa misma flexibilidad eh, permite que uno realmente siga su pasión en un mundo mucho más amplio. Entonces, súper invitados a que participen de los énfasis, de que participen de las dobles titulaciones y de que vayan construyendo esa red de contactos que también son muy buenos guías, sobre todo cuando uno está empezando la universidad, los maestros y las redes de contacto. Hay gente aquí que tiene 50 60 años y aún tiene mentores y aún tiene gente que los aconseja. Entonces, uno nunca es un ser inacabado y se construye sus propias oportunidades. Entonces, esa es la invitación. Muchísimas gracias, Camilo. Vamos a terminar con Valentina. Cuéntenoslo. Bueno, de la experiencia que yo tengo y lo que hoy puedo ver es que el ecosistema emprendedor colombiano necesita más internacionalistas. No se imaginan cómo ven o cómo desde afuera vemos el ecosistema emprendedor del país. Es el futuro del país. Aquí eso es algo que siempre se dice, eso es algo que los actores en la economía americana también identifican. El ecosistema emprendedor es bastante bueno en Colombia. Y la ventaja que tiene el internacionalista, que puede no tener un economista o que puede no tener un administrador de empresas, es que el internacionalista tiene la capacidad de ver de todo, todo global.
Entonces, yo conozco o me relaciono bastante con emprendedores que al mismo tiempo también son los contadores de su startup, emprendedores que son los abogados de su startup y ya viven en Estados Unidos porque precisamente su visión global de las relaciones internacionales, del derecho, de la economía, de la administración de empresas, etcétera, les ha permitido permear en diferentes escenarios internacionales. Creo que eso es bastante clave. Nosotros ahorita podemos ver el ejemplo de empresas como Rappi, como Joker, empresas como Kiwi. No sé si algunos están familiarizados, pero son esos robots que ahora en Estados Unidos hacen deliveries. Bueno, eso nació del ecosistema emprendedor colombiano y hoy tanto como Rappi como Kiwi son dos de los emprendimientos que ya hoy pues no son emprendimientos, pero son de las dos empresas más grandes a nivel internacional que salieron de Colombia y que están a punto de llegar a su nivel IPO, que es Initial Public Offering, que es cuando ya van a llegar a cotizar en bolsa. Eso es una locura, pero todo parte del ecosistema emprendedor colombiano. Entonces, yo lo que sí, la verdad, pienso es que el sector público no lo es todo. El sector privado tiene muchísimas oportunidades para los internacionalistas, oportunidades de permear el escenario internacional, pero sobre todo oportunidades de generar un cambio y de posicionar al país también a nivel internacional, de generar una huella a Colombia. Entonces, creería que el ecosistema emprendedor, para los que tienen ese anhelo también de crear su propia empresa en algún futuro, créanme que tienen todo el campo para poder hacerlo. Muchísimas gracias, Valentina. Quiero agradecerles a los tres, ¿no? Andrea, Camilo, Valentina, porque yo creo que con ustedes rompemos mitos e ideas preconcebidas que se tiene alrededor de una carrera, de una profesión que a veces nos dicen, no, pero es que eso es como muy aburrido, ¿no? Eso es como muy, no sirve para nada, etc. No tienen ni idea realmente de lo que se están perdiendo. Entonces, creo que ustedes han aportado mucho con sus ideas, sus experiencias, sus opiniones, y creo que en ese sentido respondemos perfectamente a la pregunta que se planteaba este evento en torno a qué hace en estos momentos un internacionalista. Tenemos un tiempito para si hay algún tipo de preguntas o de participación por parte del público. Quiero presentar a Juan Felipe Cuadros Borda, que tiene, digamos, algunas cosas que decirles antes de pasar a esa última parte del evento. Muchas gracias, Juan Felipe. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Felipe Cuadros. Actualmente yo trabajo con la universidad, es una oportunidad que si aquí hay aspirantes pues van a poder tener cuando ya estén dentro de la universidad. También soy estudiante de la facultad, ya estoy terminando mi pregrado en Ciencia Política y Gobierno, entonces claramente a mí también me emociona este tema. Básicamente lo que yo quisiera invitarles es a que conozcan nuestras instalaciones, a que agenden recorridos personalizados. En el chat yo les dejé el número para que agenden sus recorridos. Esto es una oportunidad muy, muy grande que ustedes tienen porque se los damos los estudiantes de la misma facultad. Con ellos pueden salir de dudas de programas, sobre los énfasis, sobre las materias y es una oportunidad muy buena para que ustedes conozcan nuestra universidad, que es la mejor facultad del país actualmente. Básicamente eso es lo que yo quisiera decirles. Muchas gracias, Juan Felipe. No sé, me gustaría abrir el espacio y estos minutos que nos quedan para ver si alguien... Veo aquí todavía estudiantes míos, veo también egresados y seguro que ya como profesionales. Entonces, bueno, me gustaría invitarles a que, aunque sea de forma breve, nos cuenten también sus experiencias. ¿Quién quiere empezar? A ver, adelante. Gracias, Lourdes. A propósito, es un gran honor volverlos a ver a todos. Yo soy Emilio Castillo, actualmente en mi proceso de grado y pasantía. Simplemente quería compartirles otra perspectiva que hay. Yo en este momento estoy haciendo mi pasantía en una consultora de riesgos políticos aquí en Bogotá. Una de las cosas que más me llamó la atención y que quiero también hacerle, digamos, quiero hacerle eco a lo que han hecho nuestros panelistas a lo largo de todo este espacio, especialmente para los interesados y aspirantes, es el tema que, primero, el hecho de que esta carrera sea amplia, sí da muchas oportunidades
y puede que algunos se pueden llegar a sentir intimidados, pero la verdad es que no hace falta. Justamente porque pues al final del día creo que lo que determina un internacionalista es que es versátil, creo que es la palabra que yo utilizaría. Bien lo vemos con el caso de Valentina, con Andrea y con Camilo, que pues cada uno tomó su camino separado y aún así siguen empleando y siguen teniendo ese corazón de internacionalista, ¿no? Am, entonces, yo pues justamente también quería apoyar en este caso tanto a mi querida profesora Lourdes como a mis colegas en cuanto a que pues no hay por qué tenerle miedo a la incertidumbre, no hay por qué tenerle miedo al cambio y no hay por qué tenerle miedo en este caso a un campo amplio que permite un conocimiento transversal. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Emilio. Me encanta saludarle, porque además sé que usted ya está casi casi levantando el vuelo y convirtiéndose también en un profesional que tiene muchísimas capacidades y habilidades. Eh, ¿Alguien más? ¿Nadie se anima a contarnos sus experiencias, los retos que piensan en torno precisamente pues, cuáles consideran que son los aspectos más importantes para un internacionalista en estos momentos? Bueno, si yo de pronto puedo añadir ahí, muchas gracias de nuevo a todos pues, por estar acá. Y la verdad para mí sí es muy emocionante todo este tema porque yo hice mi pasantía profesional, de hecho, con Valentina en Colombia. Valentina fue una de mis jefes. Entonces, como que verla en este espacio para mí, como que es llenarme como de esperanza de lo que viene en el futuro. Con André también compartí muchos espacios y pues la verdad ver que Camilo está en Morgan Stanley fue como el top wow, como uy, como hasta allá uno puede llegar. Entonces, genuinamente ser internacionalista sí le abre a uno demasiadas puertas. Yo actualmente hago también doble programa con jurisprudencia y una de las razones por las que yo actualmente estoy trabajando en una firma de abogados que se concentra en temas de innovación y pues temas de startups, deep tech, fue pues mi factor internacionalista y mis experiencias profesionales que me abrió la carrera. Entonces, me parece muy chévere que pues a partir de este espacio que organizamos pudimos ver como esas experiencias y ese potencial que cada uno tenemos, que muchas veces a veces se nos muestra algo opaco, pero que como mencionaban es cuestión de buscarlo y cuestión de aplicar todas las oportunidades y explotar lo que nosotros tenemos como internacionalistas. Entonces, eso era un poquito lo que quería añadir y pues de nuevo reiterar como ese agradecimiento a todos los presentes porque genuinamente como que esto es esperanzador para cualquier internacionalista. Ujú. Muchísimas gracias, David. Sí, yo creo que lo que nos ha demostrado este conversatorio es que como internacionalistas, y en este caso rosalistas, tenemos muchas oportunidades. Ustedes tienen muchas oportunidades de desarrollo, tienen que creérselo, tienen que trabajar duro, eso sí es verdad, porque la competencia es muy fuerte, pero hay muchas oportunidades, tanto a nivel público como en el a nivel privado, y por lo tanto, bueno, vale la pena, evidentemente, hacer todo lo que ustedes consideren. Tengo una pregunta en el chat de Sara, dirigida a los tres, que yo creo que va por ahí también en términos de, bueno, ¿y cómo se empieza esto, no? Ella dice que le gustaría saber si pueden contarnos en dónde hicieron las prácticas profesionales, cómo empezaron, cómo llegaron a las empresas en las cuales están ahora. Andrea, por seguir con el mismo orden. Muy mal. Yo hice mis prácticas profesionales con Philips en Holanda para el área de Benelux. ¿Cómo llegué a Philips? El primer semestre del 2023 me fui de intercambio a Holanda. Entonces, mi entrada a Philips en realidad fue por el intercambio. Y después, muy arduamente, utilicé tanto las redes de networking de la Universidad del Rosario como las redes de allá de la universidad a la que yo fui para empezar a bombardear hojas de vida a empresas privadas en Holanda. Y Philips me patrocinó la visa para quedarme ya el segundo semestre para hacer la pasantía. Yo hice mi pasantía en el área comercial y trabajé como consultora para estrategias de pricing y políticas comerciales. Después de ahí me quedé hasta marzo aproximadamente y me regresé a Colombia
Y ahí pues me gradué, yo hice doble programa con economía, entonces yo soy economista y también internacionalista y pues logré graduar las dos carreras al mismo tiempo. En realidad yo empecé hace mucho tiempo, pero luego pues las junté. Y para lo de fusiones y adquisiciones, que es donde trabajo actualmente, am, fue como una oferta en LinkedIn que apliqué de varias y es en la empresa en la que trabajo en este momento, pero realmente algo que me ayudó mucho para entrar a donde estoy en este momento fue haber hecho la pasantía en Holanda, porque por puras casualidades mi jefe también vivió en Holanda y como que eso fue una de las conexiones en las entrevistas. Ujú. Muchísimas gracias, Andrea. Es muy interesante además la experiencia que seguro que también Camilo y Valentina nos van a contar, esa experiencia internacional, porque muchas veces los estudiantes piensan que es muy difícil hacer una pasantía en el exterior, que es muy costoso, que solamente hay obstáculos, que a los colombianos no nos quieren, etcétera, 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 ¿no? Y ustedes son prueba viva y evidente de que no es así. Camilo, cuéntanos su experiencia. Prácticas profesionales, ¿cómo empezó? Yo hice mi pasantía en la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense y más o menos por ahí empezó mi interés por el comercio. Pero yo desde antes había querido trabajar en el sector bancario. Realmente la experiencia relevante más que la pasantía para mí fue em, haber trabajado en inversionistas y gestión de capital del Banco de la Vivienda antes de hacer mi maestría. Em, Como construir de nuevo, se construye una plataforma. Lo que yo diría es, creo que hay dos cosas fundamentales para ir a cualquier lugar e incluso crecer en el mismo lugar donde uno está. Y es uno, mérito. Definitivamente el conocimiento y los logros y el decir yo he hecho esto, esto, esto y he logrado esto, esto, eso es supremamente importante. Pero también las conexiones, como ha dicho Andrea, como ha dicho Valentina, el networking es una cosa que sigue siendo una realidad en Colombia y es una realidad aquí. De hecho, em, hoy hubo una charla de- de toda la compañía en la cual decía, usted puede cumplir absolutamente todos los objetivos, pero si la gente no conoce su trabajo, si la gente no conoce quién es usted, muy posiblemente pues simplemente no pase en la ronda de ascensos. Entonces, se trata de quién lo conoce a uno, de cultivar esa marca personal. Yo realmente no he sido muy amigo nunca de las redes sociales, pero en general la gente que hace su marca personal a punta de relación de redes sociales, por ejemplo, y le llegan las oportunidades porque lo conocen. Hay otra gente, como más bien se parece a mi caso, que dentro de las redes de las universidades, tanto de la Universidad del Rosario como de Georgetown, pues amistades y demás, pues hace uno conocer más o menos uno qué hace y eso es orgánico, al menos en mi caso ha sido muy orgánico, no he sido nada como estructurado, soy enemigo de acercarme a alguien por teniendo una agenda, entonces eso simplemente es la presión de las cosas orgánicas, de que las cosas simplemente van pasando con su ritmo si uno tiene un norte y uno tiene un objetivo claro. Entonces, la invitación es siempre conecten, siempre estén atentos porque la oportunidad está ahí. Y hoy en día, eh, Lourdes o cualquiera de nuestros maravillosos profesores y luego el mismísimo eh, embajador ex canciller Londonio, quien me dio mi carta de recomendación para la maestría, entre otras cosas. Hoy les ponen un 5 pero mañana puede ser su jefe o la persona que les dé su entrada a su maestría o la carta de recomendación. Y particularmente en los Estados Unidos, eh, eso importa mucho. Aquí, más que los promedios, miran demasiado las cartas de recomendación. Miran quién es la persona que lo está recomendando y qué dice de usted. Entonces, creo que aquí haciendo una afirmación temeraria, me atrevería a decir incluso que nosotros en Colombia tenemos una idiosincrasia un poco más meritoria y aquí evalúan mucho el networking y las conexiones. Y otra prueba de ello fue que alguna vez yo reuniéndome con unas personas para decidir de pronto dónde podría yo enfocar mi maestría, me decían, pues si usted quiere conocimiento puro y duro, pues no sé, Reino Unido es una muy buena opción, Europa en general es una muy buena opción, pero oportunidades laborales y conexiones y conocimiento le va a tocar en Estados Unidos e indudablemente todo el mundo a toda hora
es network. Cada semana hay un evento de networking y lo que les decíamos al principio de la charla, ¿quién está en el evento de networking? El que se inscribe, el que se mueve y el que toma la oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Valentina, terminamos con usted. Claro que sí. Bueno, para finalizar, les cuento un poco de mi experiencia. Yo hice mi pasantía en el Consulado General de Colombia en Montreal, en Canadá. Y precisamente ahí conocí ProColombia por unos temas coyunturales de la oficina de ProColombia en Canadá en ese momento. Me asignaron a apoyar a ProColombia durante un buen tiempo en bastantes actividades comerciales que tenían en el eje exportaciones y ahí conocí la entidad y ahí empecé mi proceso de networking dentro de ProColombia. La persona con la que yo trabajé era la directora de exportaciones e inversión en ese momento para ProColombia Canadá. Y cuando yo terminé mi pasantía, regresé a Colombia y siempre quise trabajar para ProColombia, entonces hablé con ella, le dije que, bueno, como qué puedo hacer para poder entrar. En esas abren convocatorias ProColombia y ella me ayudó mucho a prepararme. Quedé seleccionada, yo entré primero a ProColombia como profesional en presidencia, entonces entré a trabajar con la presidenta de ProColombia y los vicepresidentes de los tres ejes de la entidad. Y cuando yo ya estaba dentro, lo que dice Camilo, hacerte tu mérito, siempre traté de destacarme, siempre traté de ser la que estaba ahí presente para los vicepresidentes, para la presidenta, también datearme mucho sobre qué era ProColombia, qué es lo que hacía ProColombia, la misión país que tiene la entidad, y siempre buscar tener ese diferenciador. Dentro del mismo tiempo también empecé mi máster, hice un MBA y un Master in Business Administration porque pues precisamente veía que era lo que se estaba enfocando en ese momento la labor que tenía en ProColombia y los demás profesionales que estaban en la entidad no tenían ninguna maestría, entonces sabía que tenía que hacer algo que me destacara del resto. Hice mi maestría, la hice en España al tiempo que estaba trabajando en ProColombia y igual también me aseguré siempre de tocar la puerta y de decir, quiero irme a una oficina comercial, quiero estar en el exterior. Y a raíz de, bueno, el trabajo desarrollado con presidente y vicepresidentes, un día me llegó la oferta laboral de que me querían ascender a la oficina comercial de Estados Unidos en inversión, un tema que nunca había trabajado antes, un tema que también era nuevo para mí. Pero dije que sí, que aceptaba el cargo y bueno, hoy estoy aquí en Estados Unidos, ya llevo más de un año asumiendo el rol y ha sido una experiencia fantástica. Pero lo que yo sí creo es que gracias a buscar una pasantía con el Rosario a nivel internacional, fue la puerta de entrada de las conexiones, de las personas, de las recomendaciones, del aprendizaje y de la creación de un proyecto de vida que al inicio yo también pensé que iba a ser diplomática, lo reconozco, era en lo que estaba enfocando mi carrera, hice el énfasis de política internacional y diplomacia, pero efectivamente no es en lo que me enfoqué, en lo que seguí mi carrera y creo que... creo que también aprender un poco de esas experiencias en lo que te va llevando la vida es bastante valioso para definir un poco a dónde quieres encaminar tu carrera profesional. Muy Yo bien, solo, muchísimas gracias. Camilo. yo- sí, yo solo voy a reforzar lo que dice Valentina, y creo que es una cosa de pronto que a veces tenemos nosotros culturalmente. En clase en Colombia, a veces le preguntan a alguien, bueno, alguien tiene una pregunta, una duda, algún aporte, y él es sepulcral. Ujú. Pasa un ángel, no se escucha un alma, y en esta cultura eh, es todo lo contrario. Aquí la gente se pelea porque lo oigan, y me atrevería a decir que exagera sus logros con tal de tener Cien por ciento. ese foco para que realmente la gente lo note, y así es que se consiguen las cosas que uno se propone. Así es. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad, mil gracias a los tres, Andrea, Camilo, Valentina, por haber dedicado este tiempo a compartir con nosotros sus experiencias, sus opiniones, sus vivencias personales. Y quiero agradecer también, evidentemente, a los participantes que han estado escuchándoles. Y bueno, espero que yo, evidentemente, me llevo muchas cosas de haberles escuchado a ustedes tres, reforzando precisamente que estoy en el sitio en el que tengo que estar. Yo cuando llegué a Colombia hice una elección que fue quedarme en la Universidad del Rosario y la verdad es que siempre, cada semestre que continúo trabajando ahí, me refuerza la idea de que estoy en el mejor sitio en el que podría estar aquí en Colombia trabajando porque además los estudiantes son fantásticos. Así que mil gracias por todo. Le voy a dar la palabra al presidente
del Consejo Estudiantil, David Jerónimo, para que usted haga, digamos, la despedida ya final. Muchas gracias. Bueno, no, quería igual agradecerles a los panelistas, a usted, profesora Lourdes, a todos los estudiantes que están aquí acompañándonos, viendo esto, viendo el potencial que tenemos y pues que este no sea el único espacio que tengamos para compartir estas experiencias, sino una invitación al futuro para que también sigamos creyendo en nuestra carrera y sigamos creyendo en nuestro potencial como internacionalistas rosaristas. Y mil gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a la universidad, a Jerónimo, a la profesora Lourdes. Un honor, profesora, nuevamente haber tenido y poder compartir un espacio con usted. Me llevo muchos aprendizajes de mi tiempo en la universidad. Y bueno, mis compañeros, con Camilo no tuve la oportunidad de coincidir en el Rosario, pero con Andrea sí. Y a todos los que se conectaron, de verdad espero que haya sido un espacio bastante bueno para ustedes. Y a los que están pensando en unirse al Rosario, créanme, es una muy buena decisión. Yo fui aconsejada también y creo que fue de los consejos más acertados que me pudieron dar. Y los que ya están a punto de terminar, con toda, encamínense, proyéctense y acuérdense siempre salirse del común denominador. Muchas gracias, Valentina. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues me encanta volver a verles. Digamos, voy a retomar el contacto con algunos. Me encantaría retomar el contacto con mis queridos estudiantes ya profesionales, juniors, porque creo que tienen muchísimas cosas que aportar. Y bueno, pues ahí, como decía Camilo, pues los mentores. Y los acompañantes pues se tienen en todas las etapas, profesor, yo también por experiencia, en todas las etapas del desarrollo profesional. Así que les sigo animando a que sigan así, a que sean así de ambiciosos, de luchadores, de comprometidos y de buenos y talentosos jóvenes internacionalistas. Un abrazo y muchísimas gracias para todos. Gracias a Muchas todos. gracias, profesora María Lourdes, y a todos. Buena tarde. Buena tarde.